Tokage. Así se dice lagartija en japonés. Tokage es el título del cuento de Banana Yoshimoto que vamos a compartir hoy. ¿Por qué me detengo en la palabra japonesa? Porque hay una etimología que me gustó, que se detiene en sonidos y no en kanjis. Toda una rareza. Según esta versión, Tokage se formaría de la unión de To, puerta, y Kage, sombra. Las lagartijas trepan por las puertas y su color oscuro les permite confundirse con la sombra. Toda esta etimología, ya les dije, no es mía. La encontré por ahí, aunque puede ser una fantasía. Los kanjis para lagartija, si quisiéramos escribirlo en kanjis, algo que Banana Yoshimoto evita hacer en su libro, no serían puerta y sombra, sino que serían estos otros. Creo que en este cuento hay una puerta que se abre y permite una reunión. Hay un umbral que se traspone y creo que también hay sombra. Mucha sombra entre dos amantes que se encuentran y comparten secretos de su infancia. No doy más vueltas. Vamos al cuento y nos encontramos de nuevo sobre el final del video, para hablar sin tantos rodeos de algunas impresiones que nos deparó este cuento. Y quizás nos podemos asomar un poco a las sensaciones que nos genera la literatura de Banana Yoshimoto. Leo entonces el cuento Lagartija, de Banana Yoshimoto, publicado por Tusquets, traducción de Gabriel Álvarez Martínez. En este relato la llamaré lagartija. No la llamo así por la pequeña lagartija que lleva tatuada en la cara interna del muslo. Sus ojos son negros y redondos. Son ojos de reptil, ojos inanimados. Físicamente es menuda. Todos los recovecos de su cuerpo son fríos. Tan fríos que me dan ganas de envolverla con mis manos. Pero no como un polluelo o un conejillo. Ella se daría la vuelta y me haría cosquillas en la palma huecada de las manos, con sus patas afiladas y un tanto extrañas, y si la observara sacaría su pequeña lengua roja, y en sus ojos, semejantes a bolas de cristal, se reflejaría mi rostro desamparado, que parece estar buscando algo que mimar. Estoy cansada. Lagartija entró en el piso malhumorada. No vi su cara, solo el brillo de la bata blanca en la oscuridad. Eché un vistazo al reloj. Eran las 2 de la madrugada. Yo ya me había acostado. Antes de que pudiera encender la luz, Lagartija se acercó a mí y me abrazó. Luego apretó su cara entre mi hombro y mi pecho con tanta fuerza que me dolió y deslizó sus frías manos bajo mi pijama. Al entrar en contacto las palmas de sus manos con mi piel desnuda, sentí una agradable frescura. Yo tenía 29 años y trabajaba como terapeuta en una pequeña clínica especializada en niños autistas. A ella la conocía desde hacía 3 años. No sé en qué momento la lagartija dejó de hablar prácticamente con otros seres humanos, aparte de mí. En general nadie puede vivir sin hablar con los demás. Por eso yo me consideraba su salvavidas. A continuación apretó la cara con una fuerza tremenda contra mis costillas. Siempre lo hacía. Me apretaba con tanta fuerza que me hacía daño. La primera vez pensé que estaba llorando. Pero no. Cuando levantaba la cara, la lagartija presentaba un semblante plácido y aliviado. Su mirada era dulce y tierna. Seguramente estaba liberando algo que le había ocurrido durante el día, como cuando uno hunde la cara en la almohada y llora desconsoladamente. Si no era eso, no había duda de que intentaba desconectar de sí misma y de su cansancio. Eso creía yo. Pero esa noche, de improviso, la lagartija resolvió mi duda. ¿Sabes qué? Cuando era pequeña me quedé ciega durante un tiempo. La confesión resonó en la oscuridad. ¿Cómo? ¿Del todo? Pregunté sorprendido. Sí, del todo. ¿Y por qué? Por culpa de un ataque de histeria, desde los 5 hasta los 8 años. ¿Cómo recobraste la vista? Gracias a la atención y los cuidados que recibí en una clínica como en la que trabajas tú. Ah, dije yo, si no es mucha indiscreción, ¿cómo perdiste entonces la vista? Glups, la lagartija tragó saliva.
Pues en mi familia ocurrió algo terrible, y yo lo vi. Le dije que no hacía falta que me lo contara si no quería. Me pareció que le resultaba difícil hablar de ello. Sus padres todavía vivían, los había conocido. No tenían más hijos ni se habían divorciado, así que era la primera vez que oía que hubieran tenido algún problema. Como de pequeña no podía ver, ahora no me quedo tranquila si no toco algo, me dijo. Sobre todo necesito cerrar los ojos y apretar y agarrar cosas con fuerza cuando estoy cansada y tengo los sentidos embotados. ¿Te duele? Lo siento. El miedo es el miedo, le dije, aunque se tengan los ojos abiertos. A la clínica en la que trabajo vienen muchos niños así. Sí, lo sé. Casémonos. Podemos mudarnos y vivir juntos. En un ataque le dije lo que pensaba desde hacía tiempo. Lagartija permaneció callada, con la cara apretada contra mi pecho. El silencio me puso nervioso y me di cuenta de que el corazón me latía con fuerza. Percibí a mi lado a otra persona que se hallaba lejísimos, con piel y vísceras distintas, y que al dormir no soñaba con lo mismo que yo. Es que... Lagartija dijo eso con voz baja, pero nítida, y cerró la boca. Se hizo de nuevo el silencio. Pensé en las diferentes posibilidades. Es que es mejor que viva sola, es que estoy embarazada, es que tengo un problema. Al cabo de un rato, oí como una voz sofocada salía de sus labios, que apretaba todavía con más fuerza contra mi pecho. Es que tengo un secreto, me dijo. A Lagartija la conocí en el gimnasio que frecuentaba en aquella época. Yo iba a nadar 2 días a la semana, mientras que ella trabajaba allí de monitora de aeróbic. Qué chica tan rara, pensaba cada vez que la veía. Era pequeña, compacta, tenía los ojos almendrados, con un toque sombrío, y el aura particular que despedía era muy distinta, ni para bien ni para mal, comparada con la jovialidad del resto de los monitores. Más que ser rara, llamaba la atención. Cuando yo salía de la piscina, era justo el momento en que ella impartía clases de aeróbic en una sala. Su flaca figura yacía estática en una postura imposible, como una escultura de Dalí, más allá del mar de cuerpos de mujeres de mediana edad. Se movía con tal agilidad que en todas las posturas parecía estar quieta. Por muy ruidosa que fuera la música que sonaba de fondo, ella era la única que parecía hallarse en un mundo sin sonido. Un día, mientras la miraba con cierta curiosidad, ocurrió algo. Yo ya había terminado de nadar cuando pasé por delante de la sala de aeróbic. Allí estaba ella, como siempre, enseñando ejercicios sobre la esterilla a aquellas mujeres. Mientras me tomaba un zumo las observé y pensé en el chasco que me llevaría si algún día esa chica dejara de repente su trabajo. Yo acababa de vivir una larga y tormentosa relación con una mujer casada que había roto conmigo, de modo que me hallaba exhausto y sin fuerzas para afrontar un nuevo amor. No obstante, al pensar en aquello me di cuenta de que había brotado algo dentro de mí. En ese instante resucitó y se expandió como una fragancia, una emoción perdida hacía tiempo, algo parecido al alborozo que se experimenta en una agradable noche de primavera, cuando se tiene una cita con una mujer a la que uno todavía no conoce demasiado bien, pero por la que siente algo, y se sube con ella al tren pensando dónde ir a comer o a tomar una copa, como si el corazón se hubiera vuelto más bello al observar el comportamiento comedido de la otra persona, el estampado del fular que se ha puesto para ti, el dobladillo de su abrigo o su sonrisa, igual que si miraras un hermoso paisaje en lontananza, sin pensar para nada en si esa noche te acostarás con ella. Cuando me disponía a marcharme, de pronto oí un quejido. Me di la vuelta y vi que dentro de la sala de aeróbic una de las mujeres se agarraba el pie. Pensé que sería un calambre, y al momento Lagartija se acercó a ella y le tocó el pie. En medio de la penumbra de la sala, con la música todavía sonando, Lagartija frenó serenamente el pie de la mujer como una médica. El intervalo durante el cual las estuvo observando se me hizo eterno. Sentada y con los brazos extendidos, Lagartija parecía una bella escultura, resplandeciendo en medio de la oscuridad. Poco después la mujer esbozó una sonrisa, y Lagartija le devolvió otra con sus labios rojos.
Desde donde estaba, al otro lado del cristal, apenas me llegaban las voces o los sonidos, lo cual hacía la escena todavía más extraña. Cuando ella se incorporó de nuevo y al estirar las piernas me fijé en la pequeña lagartija tatuada en la ingle derecha, se consumó el flechazo. Ese fue el inicio de mi curioso amor por lagartija. Es cierto que mi trabajo a veces resulta extenuante. Si de veras se quiere ayudar al paciente, uno no puede ni compenetrarse ni simpatizar con él. Pero es duro evitar sintonizar con un paciente que está pidiendo a gritos empatía. Es tan difícil como intentar no prestar atención a un festín expuesto ante nuestros ojos cuando se tiene hambre. Porque lo único que el paciente desea con toda su alma es compenetración. Volcar toda su energía en ese remiendo provisional. Por poner un ejemplo, uno debe adoptar la mentalidad de un camarero profesional. Aunque le entre hambre, el camarero no tiene más remedio que aguantarse mientras lleva la comida, apartar la mirada. Procuro no desviarme jamás de mi objetivo. Quieres curarlo, ¿verdad? Quieres que mejore. Siempre hay que tener en mente estos principios. Hacerlo como sea, cueste lo que cueste, no dejarse enredar. A veces uno acaba exhausto por la falta de cooperación de la persona a la que se pretende ayudar, sobre todo cuando uno ya tiene suficientes quebraderos de cabeza. Mientras almorzaba, no dejé de pensar en cuál sería el secreto de la lagartija. ¿Se trataba acaso de que simplemente no quería casarse conmigo? Siempre como en un restaurante de fideos soba que hay junto a un parque a cierta distancia de la clínica. Así evito encontrarme con pacientes. Al otro lado de la ventana, la vegetación despide su perfume y los rayos del sol inciden con sosiego sobre el parque. Hombres de negocios y jubilados toman el sol tranquilamente en los bancos. Observándolos, descubro en sus figuras funcionales y bien organizadas la belleza de la forma humana. Ancianos y niños, mujeres y hombres, todos son bellos, cada uno a su manera. Gracias a ello, recobro mi estado de ánimo previo y las ganas de aplicarme en el trabajo. Así de sencillo. Me pregunto si bajo este mismo cielo, Lagartija trabaja pensando en lo mismo que yo. La invité a cenar por primera vez aquella noche, después de esperar a que acabara su clase. Hasta entonces no la había visto vestida con ropa de calle. En aquella ocasión llevaba un jersey negro y unos vaqueros normales y corrientes, pero daba la impresión de que escondiese algo. Era una mujer que, cuando se quitaba las mallas, no destacaba especialmente. Al sonreír no se tapaba la boca con la mano, tenía pecas en los pómulos y llevaba demasiado maquillaje. Pero no era eso. Cuando la lagartija caminaba, había algo especial en su forma de andar. Cada vez que la miraba, me venía a la mente, no sé por qué, la palabra misión. Sentía la gravedad que significaba tener que cargar con algo pesado y aceptarlo irremediablemente. Ignoro cómo era posible que yo lo sintiera, pero aquello me atraía de ella. Cuando alguien así te sonríe mostrando las encías, tienes la sensación de que es una sonrisa de verdad, rica en matices. Uno descubre el significado de sonreír. Comimos en un pequeño restaurante japonés, sentados uno frente al otro y en silencio, sin más clientes. Nunca había estado tan nervioso. Lagartija era de pocas palabras. Comía poco y apenas bebía alcohol. Se te da muy bien bailar, de verdad. Nada más decir eso, Lagartija me contestó. Sí, pero voy a dejar el trabajo el mes que viene. Yo, sorprendido, le pregunté, ¿por qué? Quiero dedicarme a otra cosa. Sonrió. ¿A qué? Dije yo. Si no te molesta que te lo pregunte. Tienes mucho talento y me parece una pena. Claro que no me molesta. Voy a ir a una escuela de acupuntura y moxibustión, contestó Lagartija. ¿Ah, sí? Me sorprendí todavía más. ¿Y por qué? Me he dado cuenta de que se me da mejor que bailar. Con mirar a alguien sé qué problema tiene. A veces consigo curarlo tocándolo. Quiero desarrollar esa capacidad. Así que también tienes esa aptitud. Sí, la tengo, soltó como si nada mientras nos tomábamos el helado del postre. He comprendido que no lograré realizarme si en vez de seguir expresándome hacia afuera
usando el cuerpo, no expulso lo que llevo dentro. Hasta ahora había guardado el equilibrio gracias al ejercicio intenso, pero ahora necesito buscar otro método. Además, ya tengo 33 años. ¿Cómo? ¿33? Estaba convencido de que tendría unos 25. Sí, seguramente soy mayor que tú. Lagartija sonrió. Al despedirnos en la estación, me dijo: Gracias por haberme invitado. No tengo amigos. Apenas me hablo con mis padres. Hacía tanto tiempo que no le hablaba de mí a otra persona que me parece que me he explayado demasiado. La oscuridad de la noche, transeúntes en la calle, la brisa nocturna, los ventanales de los diferentes edificios, el ruido del tren, el pitido de partida como un eco distante, el gesto límpido de Lagartija con sus ojos almendrados. Queda otra vez conmigo, le dije agarrándola de la mano. Necesito tocarla, como sea. Voy a enloquecer, no puedo soportarlo más. Si consigo tocarle la mano haré lo que me pidas. Dios mío, pensé. Lo pensé y lo hice. Fue algo totalmente espontáneo. Recordé que el amor era eso. En realidad funcionaba así. No se trataba de dos personas que más o menos congenian, conciertan una cita, se hace de noche, comen, beben, se preguntan qué hacer y los dos trazan planes tácitos. Tal día me va bien. En realidad simplemente quieres tocarla, besarla, abrazarla. No puedes resistir a acercarte al menos un poco más, aunque sea unilateralmente. Tienes tantas ganas de hacerlo que se te saltan las lágrimas. Tiene que ser ya, con esa persona, no vale ninguna otra. Eso es enamorarse, recordé. Sí, otro día, me dijo, y me dio su número de teléfono. Se marchó subiendo las escaleras de la estación sin mirar atrás. Su figura de espaldas desapareció entre la multitud. Se fue a su casa. Sentí un vacío absoluto, como si fuera el fin del mundo. Lagartija se matriculó en una escuela y se sacó el título. Un maestro de Qigong, que reconoció su talento durante el curso, la aceptó como discípula y al cabo de medio año de estancia académica en China, regresó a Japón y abrió una pequeña consulta. Gracias a su buen hacer, prosperó e incluso contrató personal. A su consulta acudían a diario pacientes de todo el país. Había muchas personas con dolencias graves. Habían oído hablar de ella e iban a verla como agarrándose un clavo ardiendo. Por muy atareada que estuviera, su poder curativo no se veía afectado, solo que cada vez se estaba volviendo más callada. La consulta, a la cual solo fui en una ocasión por curiosidad, se hallaba en un bloque de viviendas. Había una sola camilla, y los enfermos esperaban durante largo rato en silencio, haciendo cola. Era un local tan soso que casi parecía un negocio clandestino. Lagartija iba de aquí para allá tranquilamente, vestida con una bata blanca. Era una sensación rara. No dirigía palabras afectuosas a la gente, ni resultaba particularmente simpática. Por eso, cuando los síntomas eran leves y no apremiaban, la gente dejaba de acudir. Sin embargo, los enfermos graves que desahuciados habían ido a parar allí y se habían librado del dolor, el sufrimiento y la angustia, miraban a Lagartija con lágrimas en los ojos al salir de la consulta. Cuando alguien que era incapaz de ponerse en pie salía caminando de la sala de terapia apoyándose en Lagartija, los acompañantes daban gritos de asombro. Ella esbozaba apenas una sonrisa y enseguida pasaba al siguiente paciente. Lo daba absolutamente todo. Quería curar, nada más. Tenía verdadero talento y no le importaba ni el reconocimiento ni sentirse apreciada. Me conmovía y hacía que me sintiera orgulloso de ella. Al mismo tiempo me avergonzaba un poco de mí mismo. Quería ser como ella. Aquella tarde esperaba Lagartija en mi piso. Iré a las 8, ¿vale? Me dijo por teléfono. Pide una pizza, que sea picante. A Lagartija le gustaban las pizzas a domicilio. No tenía ganas de salir a comer fuera. Decía que no era que odiase a la gente, pero no le apetecía ver a nadie. La entendía. Cuando en tu trabajo tratas con gente, acabas agotado. Normalmente pasábamos el rato en el piso,
Apagábamos casi todas las luces y apenas hablábamos. La mayoría de las veces nos quedábamos embobados escuchando música. Si nos íbamos de viaje, solíamos ir a una montaña apartada donde no hubiera gente. Era una relación extraña. Pasaban de las 8:30 y Lagartija no había llegado. Empecé a comer pizza yo solo. Me tomé una cerveza y pensé, quizás ya no venga. Tiene un secreto. Le he propuesto que nos casemos y no puede contármelo. Me dije que sabiendo cómo era ella, si quisiera romper conmigo y acabar con todo, le bastaría con no aparecer esa noche. La intensidad de lo que había sentido al conocerla ya había desaparecido, pero aún así me entristecí. Quería que siguiera a mi lado. Dada su naturaleza, la relación no me ofrecía alegría ni consuelo, y a menudo me fijaba en las joviales enfermeras que había en la clínica, pero nadie podía reemplazar a Lagartija. Pasadas las 11, y hallándome ebrio y desesperado, la puerta se abrió de golpe y entró ella. «Llego tarde», dijo, y en el cabello que apoyó contra mi hombro sentí el olor de la brisa exterior. «Pensé que no venías», comenté. «Si hubiera sido un niño me habría puesto a hacer pucheros». «Me he perdido», dijo Lagartija. Se sentó en una silla y empezó a engullir la pizza fría. «¿Te la caliento?» «No, está bien así», contestó. «Eres el único con el que puedo hablar». «Lo sé, pero me imagino que con los pacientes te comunicarás como mínimo algo, ¿no? No es una enfermedad», dije yo. «Pero hay algo que no te he contado, algo importante». «Pues adelante», le dije. Lagartija se quedó callada. Miró fijamente a la pared y respiró hondo. Su silueta parecía una sombra chinesca. Una criatura de una especie distinta a la mía, que vive a gusto en la oscuridad. «Te conté que hubo una época en la que me quedé ciega, ¿verdad?», dijo Lagartija. Le contesté que ya me imaginaba que sería algo relacionado con eso. A los 5 años, un loco entró de repente en nuestra casa. Así, de golpe, por la puerta de atrás, ¿sabes? Chillando no sé qué, apuñaló a mi madre en el muslo con un cuchillo de la cocina y escapó. Yo llamé a mi padre al trabajo, me dijo que esperara, que enseguida llamaba una ambulancia. Y mientras la ambulancia no llegaba, permanecía al lado de mi madre, que se estaba muriendo. Yo sabía que se iba a morir, tenía mucho miedo. Tapé desesperada la herida con las manos para intentar cortar la hemorragia. En ese instante supe que tenía poderes curativos. La hemorragia no paró ni desapareció la herida como en el cine o en los cómics, pero sentí como mis manos brillaban y reaccionaban. Noté que la cantidad de sangre que emanaba iba disminuyendo. La ambulancia llegó rápido y nos llevaron al hospital a mi madre y a mí, las dos manchadas de sangre. Tenía tanto miedo que no podía hablar, me quedé paralizada. Mi padre vino corriendo, apareció la policía, pero fui incapaz de abrir la boca. El médico dijo que mi madre milagrosamente había perdido poca sangre y se había salvado, que había sido una suerte, porque la hemorragia no se había detenido del todo. Yo la escuchaba en silencio. Me acordé de que la madre lagartija cojeaba un poco al andar y cuando se levantaba movía la pierna derecha como si le pesara. Debido a la conmoción, siguió diciéndome Lagartija, mi madre padeció un trastorno durante cierto tiempo. Yo me quedé ciega. Mi padre se obsesionó de un modo enfermizo con cerrar bien las puertas y la situación en mi casa era un desastre. Un buen día, de repente, empecé a ver de nuevo. Mi madre logró volver a caminar sola por el barrio y mi padre pudo salir de casa tranquilo sin tener que cerrar todas y cada una de las 7 cerraduras que había instalado. Pasaron varios años así hasta que cada cosa volvió a su cauce. Fue una época negra. Con todo, durante ese tiempo descubrí un secreto de la vida. Lo descubrí yo misma. Entonces mi madre era el universo al que dirigía mi mirada. A veces se peleaba con mi padre y lloraba, pero conmigo se comportaba siempre como una madre, y eso me daba estabilidad. Aquel día, sin embargo, vi de golpe cómo mi madre lloraba, gritaba, daba vueltas, sin saber cómo escapar. Se tumbaba sangrando y poco a poco se iba convirtiendo en un objeto. Descubrí que el cuerpo es un mero recipiente desde el momento en que el alma deja de mirarte. Y me di cuenta de que por ese motivo los cuerpos también se pueden curar, como cuando se pone a punto un coche.
Incluso en la calle, observando con atención, veo de color negro a la gente que está a punto de morir. Si están mal del hígado, la zona del hígado se pone negra. Si tienen los hombros agarrotados, veo los hombros grises. Soy capaz de percibir esas cosas. Me refugié en el baile para no acabar loca con todo lo que veía, pero al fin he encontrado el equilibrio. Desde que te conozco, desde que me siento plena, y gracias a ello he encontrado mi verdadera vocación. Es una historia bonita, no tiene nada de malo, dije yo. Todavía hay más, algo muy importante, añadió Lagartija, algo que no les he contado a mis padres. Entonces volvió a guardar silencio. Se calló durante un buen rato. Entretanto, se comió otro trozo frío de pizza y me fijé en que, para mi sorpresa, estaba llorando. Me impactó porque era la primera vez que la veía con lágrimas en los ojos. Entendí que se trataba de un asunto bastante delicado. Por cierto, ¿y el agresor? ¿Lo encontraron y lo arrestaron?, le pregunté. Lagartija me miró, aturdida. Siento escalofríos al pensar qué habría pasado si no le hubiera hecho esa pregunta justo en ese momento. Pero lo hice, porque la quería y no podía perderla. Seguro que esa fue la razón. Lo atraparon, le hicieron un examen psiquiátrico y enseguida lo soltaron, dijo Lagartija con voz llorosa. Yo lo maté. ¿Qué?, exclamé. ¿Con tus propias manos? No, lo maldije y lo maté. ¿No me crees? Pues es cierto, lo maté con una maldición. No sabía que algo así fuera posible, dije yo. Nunca había visto a Lagartija hablar tanto y con tal excitación. ¿Cómo lo hiciste? Simplemente recé todos los días, sin excepción, para que muriera atropellado. Todos los días, sobre todo, cada vez que en mi casa pasaba algo malo o triste. Una tarde, al segundo año, estaba sentada a la luz del atardecer y de pronto supe que mis ruegos habían sido escuchados. Tuve la certeza. Pensé que sí, que mi deseo iba a cumplirse. También iba a recuperar la vista. Ese individuo iba a morir. Una semana más tarde lo oí por casualidad en las noticias. Dijeron que en un arrebato él mismo se había tirado bajo las ruedas de un camión. Supe que había sido yo. Se lo merecía, pensé. Pero con el paso del tiempo, al crecer, comprendí el significado de lo que había hecho. La carga es cada vez más pesada. Por muchas personas que cure, he matado a alguien, y eso nunca va a cambiar. Me he dado cuenta de ello, sobre todo desde que te conozco. Cuando odio a alguien, puedo llegar a matarlo. Me creí superior, me reí de haberlo hecho. Eso forma parte de mí. Pero no es una historia de ficción, ni una de esas series ambientadas en el periodo Edo, sobre venganzas entre samuráis en las que siempre gana el bien. Ha ocurrido en el Pacífico Japón de hoy en día. Acabé con la vida de una persona que no tenía intención de morir. Pagaré por lo que he hecho. Está claro que un día se volverá contra mí. Cuando ocurrió, sentía tanto rencor que me da igual. Pero el tiempo... No sabía que el tiempo pudiera ser tan poderoso. Mis padres empezaron a llevarse bien. Yo recuperé la vista y conseguí un trabajo. Te conocí. En su momento jamás hubiera creído que fuera a vivir una época semejante. La situación en mi casa, con las ventanas cerradas y todos mostrando su lado oscuro, era tan espantosa que no le veía fin. No me dio miedo echar esa maldición, porque pensaba que no tenía nada que perder. Me daba igual que se volviera contra mí. Pero ahora, pese a que todo ha cambiado, sigo teniendo miedo. El hombre se me aparece en sueños. Yo no maté a nadie, tú sí me mataste, me dice. Tiene razón. Me da miedo. Lagartija seguía con su confesión, hablando con voz ronca y llorosa. Habría resultado sencillo decirle que la muerte de ese hombre había sido una casualidad, que ella no tenía la culpa, pero mientras no se sacara de la cabeza aquella maldición, para ella seguiría siendo real. Yo lo sabía muy bien. Había visto a niños que se habían quitado la vida presos de alguna obsesión. Niños que se habían ahorcado porque la planta que habían prometido cuidar se había marchitado.
niños que se habían cortado las venas porque se habían olvidado de rezar a determinada hora. Pensé en todo lo que la lagartija debía de haber tenido que luchar. Cuántas más buenas acciones hacía, cuánto más desarrollaba su talento, mayor era la carga que soportaba. Un peso inconsciente, exclusivamente suyo, que no podía aliviar compartiéndolo con nadie, igual que la menstruación, la libido, las necesidades corporales. Era una energía negra que no dejaba de expandirse, origen de todos los asesinatos y suicidios en esta sociedad. Y pese a comprenderlo, siempre me desesperaba no poder hacer nada, igual que con los pacientes. Me sentía como una nenaza impotente con complejo de Edipo. Cuando me pasaba eso, me convertía en un inútil. Era probablemente la primera vez que la lagartija hablaba tanto. Vamos a dar una vuelta, propuse. La lagartija frunció el ceño. Tranquila, no te llevaré a ningún sitio al que no quieras ir. Es que me cuesta hablar estando en casa. No estarás pensando en llevarme a tu clínica para enseñarme a otro paciente peor que yo y decirme que me anime, ¿verdad? Dijo la lagartija riéndose, y se puso su fino abrigo. Buena propuesta, bromeé, y me levanté. Me gustaba verla ponerse el abrigo, su cuello cuando se agachaba para calzarse, cómo volvía los ojos al mirarse en el espejo, distintos aspectos de ella en distintas situaciones, las células que se morían, las que no dejaban de formarse, la redondez de sus pómulos, la lúnula blanca de sus uñas. La notaba viva, rebosante de agua fluyendo en una corriente. Veía mi reflejo vivo en cada uno de sus gestos. El olor de principios de verano inundaba la ciudad. Un olor a hierba, agradable, lleno de energía, casi sofocante. ¿A dónde vamos?, preguntó la lagartija. Hace tanto tiempo que no salimos juntos. Es que siempre estamos ocupados. En ese momento pensé de pronto que quizás lo nuestro se había terminado. No había nada que hacer. El camino que se extendía frente a nosotros estaba cortado. Éramos como plantas en vitrinas de cristal que, aunque se ayuden mutuamente, no pueden salvarse ni liberarse la una de la otra. Lamernos las heridas en la oscuridad, arrimarnos y darnos calor como una pareja de ancianos, no había más. Ese pensamiento comenzó a crecer dentro de mí. Intentaba dominarme. Pero en ese preciso instante, la lagartija dijo algo, con una precisión mágica que lo cambiaría todo. Con el rostro radiante y una nueva nota de alegría y de entusiasmo en la voz, propuso. Ya sé, ¿por qué no vamos al Narita-san? ¿Así, de pronto? ¿No te parece buena idea? Venga, pedimos permiso para entrar a trabajar mañana por la tarde. Debe de estar a una hora en taxi de aquí. Pero, ¿cómo? ¿Así de pronto? Me apetece ir. Fui una vez hace mucho tiempo. Por la mañana quiero comprar tsukemono y senbei y echar un vistazo a los puestos que hay en el camino que lleva al templo. La lagartija me miraba con los ojos abiertos como platos. Es importante sentir deseos, diría desde un punto de vista clínico. Pero sobre todo, siendo lagartija como era, me sentí orgulloso de que me propusiera hacer algo precisamente a mí. Me sentí feliz. Claro que sí, vamos. A donde quieras, cuando tú quieras. Los dos solos. Llegamos a Narita casi a la 1 de la madrugada. Llamamos por teléfono a un hostal y por suerte conseguimos alojamiento. Paseamos por la serpenteante cuesta que llevaba al templo, ya a oscuras. Todos los edificios eran antiguos y olían a madera. Soplaba el viento y al mirar hacia arriba, las estrellas titilaban en los intersticios, entre edificación y edificación, dispuestas a ambos lados del angosto camino. El viento soplaba con fuerza y hacía bailar el cabello de la lagartija en la oscuridad. El portón del templo ya estaba cerrado. Desde nuestro lado de la cerca se veían las variopintas sombras de las casetas de madera recogidas y los caracteres en sánscrito de los grandes y trémulos farolillos de papel. La calle estaba desierta y el silencio absoluto provocaba cierta inquietud. Parece una ciudad fantasma, se rió la lagartija. Apoyados contra la cerca, esperamos 5 minutos a que pasara alguien, pero no apareció nadie. En aquel caminito que olía a historia tan solo se sentía la presencia del viento
soplando con ímpetu, como el paso de un tropel de gente. En medio de la oscuridad, la lagartija, con sus dientes blancos y su camisa del mismo color, parecía sacada de un sueño. La verdad es que yo también guardo un secreto, le confesé yo. No soy hijo de mi madre ni de mi padre. La lagartija me escuchaba con todo su ser, sin decir nada, sin mirarme siquiera. Al principio mi madre salía con el hermano pequeño de mi padre, pero él la dejó y ella se casó con mi actual padre. Mi tío se lo tomó a pecho y se volvió loco. Un día entró en nuestra casa, ató a los dos amenazándolos con un cuchillo, violó a mi madre delante de mi padre, se roció con queroseno delante de ellos y se suicidó prendiéndose fuego. Mis padres lograron salvarse de milagro, gracias a un vecino, que acudió al oír el barullo y dio la voz de alarma. Pero por desgracia mi madre se quedó embarazada de mí. Creo que es bastante peor que lo mío, dijo la lagartija. Ah, que sí. Mi madre me tuvo porque así lo deseaba mi padre, pero luego no se encontraba bien. Me dejaron en casa de unos familiares hasta que pude volver a vivir con ellos. Y entonces, más o menos, cuando tenía 5 años, mi madre se suicidó. Me dijo que lo sentía. Fueron sus últimas palabras. Sigo recordándola como una persona muy buena. ¿Y tu madre de ahora? Mi padre se casó con ella en segundas nupcias. Ya. Hay personas que ven cosas horrorosas y se mueren, y otras, como tu madre, que resisten. Familias que levantan cabeza y familias que se echan a perder. Hay de todo. No sé si depende de la naturaleza de lo ocurrido, de la personalidad de cada individuo, pero son los niños quienes sufren las secuelas. Yo vi el cadáver de mi madre, fue espantoso. Sin embargo, al haber sobrevivido y pese a las secuelas, puedo disfrutar de la buena comida y sentirme de buen humor los días de sol. Algo es algo. ¿Fue por eso por lo que quisiste ser médico? Sí, en parte. Me hice médico porque estaba familiarizado con la muerte. De pequeño me dejó una fuerte impronta y despertó mi interés. Su olor se me quedó impregnado. No podía deshacerme de él. Me impactó bastante enterarme de que los dos ocultábamos algo. Entendí por qué sentíamos que estábamos destinados el uno para el otro. Pero no pasa nada. Las cosas malas no tienen límite. Deberíamos mudarnos a algún lugar con mucho verde. Tenemos que pensar que al menos a los dos nos irá bien. ¿Conoces un relato que se llama Viernes Breve? Me preguntó la lagartija. No. Trata de la muerte de un matrimonio modesto. ¿Cómo me gustaría morir así? Dos personas profundamente creyentes se acuestan juntas después de un día de plena felicidad, pero al cocer el pan para el día siguiente, se dejan por equivocación el gas abierto, que se expande desde la cocina por toda la casa, y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Sin embargo, los dos lo aceptan y mueren en cierto modo felices. Lo leeré. Sería genial. No quiero ver morir a nadie. ¿Cómo me gustaría que mi muerte fuera así? Dejemos de una vez todo esto de lado. Le hemos dado muchas, muchísimas vueltas, y encima nuestra profesión gira en torno a ello. Todavía podemos hacer muchas cosas. Vayamos poco a poco. Tratemos de ser positivos. Busquemos nuevas salidas. Si no, no podremos decir que estamos vivos, aunque ahora no nos encontremos en nuestro mejor momento. La lagartija asintió con un pequeño gesto pese al debate interno al que se enfrentaba. Lo he conseguido, pensé. A su lado era como un eterno quinceañero, con ganas de presumir frente a los otros chicos de tener una novia como ella. Cuando llegamos al viejo hostal, nos acostamos rendidos. La lagartija, como de costumbre, hundió su nariz en mi pecho e intentó dormir. Yo también tenía sueño. Sentí cómo se me cerraban los párpados. Ella farfulló algo, y como no la entendí, le pregunté qué decía. Que ojalá hubiera una persona responsable del funcionamiento del mundo, como un Dios que velara por nosotros, cuando algo es inadmisible o alguien ha aguantado más de la cuenta, me dijo. Pero no existe. Si existiera, pararía todas esas cosas. Pero no lo hace. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. No queda más remedio que mentalizarse de que por muchas cosas horrorosas que hayamos visto, todo puede ocurrir.
¿Cuántas personas tristes habrá esta noche? Gente que ha perdido a seres queridos, gente que va a morirse, gente traicionada, asesinada. Ahora, en este momento, el mundo es muy grande. Ojalá pudiéramos poner fin a todo eso. Ojalá disminuyera el dolor, aunque solo fuera un poco, y que hubiera menos personas a las que como a nosotros les resulta amargo vivir. La lúgubre plegaria resonó en la húmeda y oscura habitación como una triste poesía. Medio dormido, pensé, pero mañana el camino oscuro que lleva al templo se animará y se llenará de gente. Todos los puestos estarán abiertos, así como las puertas del templo, y tendrá un aspecto totalmente diferente. Va a cambiar, da igual cómo, nos lo pasaremos bien. Disfrutaremos del olor de la anguila a la parrilla y de la cenbei. Compraremos medicina china, visitaremos el templo y nos haremos con un amuleto para colgarlo en nuestro nuevo hogar. Observaremos el trajín de la gente, el renacer de la calle, que esta noche está desierta. Tenía tanto sueño que no fui capaz de formularlo en voz alta. Se lo diría al día siguiente. ¿En qué consiste morir? En perderla, que no pueda volver a decirme nada más. La fuente de energía que aprieta con fuerza la nariz contra mi piel, el recipiente de su voluntad, en que todo eso desaparezca. Las células en el pelo sedoso de la lagartija, las pestañas caídas sobre sus mejillas, las pequeñas heridas en los dedos cuando se hace la manicura, y las vueltas que del alma y lo ponen todo en funcionamiento. Todas esas cosas, tanto de las que quiero hablar como las que prefiero callarme. Si seguimos vivos, se lo diré mañana. Buenas noches. Abrí los ojos un poco sorprendido, creyendo que ya había conciliado el sueño. La miré. Tenía los ojos cerrados, como a punto de quedarse profundamente dormida en cualquier momento. Buenas noches, le dije, y la lagartija masculló algo sin abrir los ojos. Si me muero, ¿iré al infierno? Seguro que no, contesté. ¿Qué más da?, dijo la lagartija. En el infierno tendré más pacientes. Y empezó a respirar en sueños. Dormía con cara de niña adormilada. Yo me quedé mirándola y lloré un rato por nuestras infancias. Mi primera vez con Banana Yoshimoto fue con Sueño Profundo, un libro que trae 3 cuentos largos o 3 nouvelles, un punto de partida alto que marcó para siempre mi relación con ella. Me gustó mucho, sobre todo uno de los 3, el que le da título al libro entero, Sueño Profundo. ¿Cómo podría no conmoverme? Siento que en esas páginas, en los pliegues de esa historia, late Kawabata y la casa de las bellas durmientes. Ya lo dije en otra oportunidad, perdón si ya me escucharon. Recién, mientras leía en voz alta Lagartija, mientras disfrutaba escuchando mi voz encima de las palabras de Banana Yoshimoto, pensaba que sería lindo grabar Sueño Profundo, aunque tomara 1 hora o incluso 1 hora y media. Leer esa historia completa y después comentarla. Trazar ese puente colgante pero firme hacia la casa de las bellas durmientes. Si el video tiene que durar 2 horas, pues que lo dure. Déjenme algún comentario abajo si les parece una buena idea, si me acompañarían en ese viaje. Es una travesía demasiado larga para hacer solo. Siempre pensé, incluso en esa época que descubrí Sueño Profundo hace tanto tiempo, que Japón puede y debe ser leído desde Kawabata. Kawabata en el centro, y a partir de ahí se puede ir ubicando el resto de los jugadores. No hay manera de equivocarse con este procedimiento. ¿Qué mérito le asigno a Murakami? Pienso en Kawabata antes de responder. ¿Qué mérito le asigno a Mishima, a Tanizaki, a Oe, a Ishiguro, a Yokomitsu? Pienso en Kawabata y después respondo. Fue tan honda la impresión que me deparó Sueño Profundo
que conservo con detalle las circunstancias en las que llegué a ese libro. Se trata de un libro usado. Todavía tiene estampado el precio en la primera página. Nunca borro esas cosas. Cuesta ahora entender que se trata de la misma moneda que sigue vigente en Argentina. En aquel tiempo no me interesaba Banana, del mismo modo que no me interesaba Murakami. Pero el libro estaba a buen precio y estaba también impecable. Me lo llevé. Ese día había salido corriendo de la oficina. En ese tiempo trabajaba hasta tarde. Fichaba la salida, ya de noche. Creo que todavía me importaba mi trabajo. Y desandé la calle Corrientes apurado porque habíamos quedado en cenar en familia. Claro que correr no implicaba que no pudiera hojear bateas con libros. Eso no cambió. Sigo siendo el mismo, aunque ahora lo hago a media tarde, a veces incluso al mediodía. Con poco tiempo, la decisión fue rápida. Vi Sueño Profundo y en un juicio sumarísimo decidí llevármelo. Llegué a tiempo a Deli Wok a comer con la familia. No existe más Deli Wok, estaba en Junín y Santa Fe. Tengo la cara de mi viejo grabada, congelada en ese día. No sé por qué. Lo recuerdo sonriendo. Le gustaba comer afuera, le gustaba agasajarnos, aunque todos nosotros ya habíamos construido una vida propia fuera de casa. ¿A ustedes también les pasa esto? ¿Atar un libro a las circunstancias en las que llegaron a él? Me gustaría escuchar alguna historia. Acompáñenme, no me dejen solo en esta confidencia. Una confidencia pesa menos cuando alguien la retribuye con una confidencia propia. Como pasa en este cuento, en Lagartija. A la confesión de ella sigue la confesión de él, y ya ninguno de los dos está solo. Esta es mi lectura de esta historia. Mi mirada es optimista. No hay soledad posible después de haber compartido un secreto. Suena a chantaje esto que les digo, ¿no? La gente de bien debería exponerse abajo, en los comentarios, por solidaridad conmigo. Los leo, amigos orientalistas y futuros orientalistas. Contame la historia que atás a algún libro. Esa historia que es solo tuya. Si querés, dejá también un me gusta y suscríbete. Esas cosas ayudan a que esta galería de audiolibros llegue a la gente correcta, gente que podría ser nuestra amiga, gente que disfruta y sufre por las mismas cosas que nosotros. Hasta la próxima. Espero ese comentario, acordate. Quedan a mano algunas recomendaciones que de algún modo tienen que ver con lo que hablamos acá. Revísalas. La seguimos.